casa, todos vamos a estar conectados a la palabra. Nuestro pastor ya está preparado y le damos la bienvenida, que el Señor le bendiga, pastor, en esta mañana, y le damos a él ahora este tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludo a la iglesia en esta mañana, como cada domingo, con alegría en mi corazón, aunque en esta oportunidad un poquito consternados en el espíritu, el alma, por la partida de mi hermano amado Cristian Aspe. La verdad que ha sido un golpe muy fuerte que nos ha tocado vivir a todos los que le conocemos y de pronto desaparecer. Así es la vida. Lo más importante de toda esta tristeza que embarga nuestro corazón por la partida de Cristian, lo más importante es que él se fue con el Señor. Y eso no quepa la menor duda de que está en un mejor estado en este momento, su ser, su espíritu, su alma, junto al Señor. Así que estamos comprometidos con su familia, orando por su esposa, por Paola Marín, para que el Señor la recupere, y especialmente por sus dos hijos, Cristóbal y Cristian. Esperamos que el Señor les fortalezca en todo. Sabemos que va a ser así, porque son personas que ya recibieron una herencia espiritual, y esa herencia es extraordinaria. Esto es lo primero que quiero comunicarle a la iglesia, porque yo sé que todos los hermanos han preguntado, todos los que le conocemos, sabemos de esta partida que nos toca tan de cerca a cada uno de nosotros, porque todos sabemos que en algún momento tendremos que comparecer delante del Señor. Así es la vida, muy cortita, muy corta. Pero bien, seguimos adelante, la vida continúa y tenemos que seguir batallando en este mundo de dolor, pero en un mundo también de plenitud para todos aquellos que hemos abrazado el bendito y maravilloso Evangelio. Antes de ir a la palabra, que voy a continuar con los sagrados pensamientos en su parte 2, me gustaría brevemente, mis hermanos, hablarles un poquito acerca de la importancia del silencio. Silencio que nos cuesta tanto adquirir en nuestro corazón. El silencio solamente viene cuando ocurren noticias como la que acabamos de experimentar con la partida de nuestro hermano Cristian. Entonces, verdaderamente, como que reflexionamos y nos toca muy de cerca y hacemos silencio. Pero me gustaría en esta mañana, antes de ir a la palabra, que todos pudiésemos entender la importancia que tiene calmar nuestros pensamientos. Porque tenemos que entender que la verdadera espiritualidad, escuche lo que le voy a decir, la verdadera espiritualidad conoce el silencio. El hombre espiritual conoce el silencio. Y el silencio es tan importante porque es cuando podemos parar, detener esta imparable, esta bulliciosa mente, lo voy a decir así. Esta mente incontrolable muchas veces. Porque cuando detenemos los pensamientos, el alma, es cuando recién podemos darle paso al espíritu. Fíjense ustedes que yo he podido experimentar desde mucho tiempo que la mejor manera de comenzar un nuevo día es con una buena dosis de silencio. Es la mejor manera de comenzar un día. Acallar esos pensamientos, esas ideas, para escuchar la dirección del Espíritu Santo hablándonos. Tenemos que comprender que el silencio es sanador. Si tan solo lo pudiéramos comprender, amaríamos más el silencio. El silencio es renovador, es restaurador. El silencio está lleno de sabiduría, porque es en el silencio cuando habla Dios y nosotros escuchamos. Cuando una persona está llena de conflictos internos, frustraciones, miedos, inseguridades tal vez, sueños reprimidos en su interior, es cuando más necesita entrar en el silencio para escuchar la voz del Espíritu. Porque en el silencio es cuando una persona se encuentra con ella misma, nos encontramos con nosotros mismos y además nos encontramos con el alma y con el Espíritu. Y los que estamos experimentando la diferencia, que hemos aprendido la diferencia entre espíritu y alma, en el silencio lo podemos descubrir. Por lo tanto, si usted quiere hacer la diferencia para los años que el Señor le da, si es que se los da, o los días, y si usted quiere ser un verdadero cristiano espiritual,
le aconsejo que practique el silencio. Y la Biblia nos aconseja. Fíjense ustedes que el Salmo 37, versículo 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Espera en Él. Espera que todos esos conflictos que tenemos internos, que esos problemas irresueltos, en el silencio se deshacen cuando desde la conciencia maravillosa del Espíritu, de nuestro Espíritu, comunicamos con la conciencia de Dios. ¡Qué tremendo! Proverbios capítulo 17, versículo 27 dice que el que retiene sus palabras, es decir, el que guarda silencio, tiene conocimiento. Si usted quiere adquirir conocimiento, guarde silencio. Y el de espíritu sereno es hombre entendido. Fíjense todo lo que nos propone el silencio. Y finalmente tengo un versículo más antes de ir al mensaje. En Isaías capítulo 30, versículo 15 dice: en descanso y en reposo, en silencio, seréis salvos. En quietud, silencio, y en confianza será vuestra fortaleza. ¡Qué maravilloso! Le invito a que cada mañana, antes de comenzar el día, guarde silencio delante del Señor. Tómese un tiempo solamente para estar quieto, sin hablar nada, para escuchar realmente a Dios. Y luego de eso, el Espíritu Santo le va a hablar y usted va a poder orar en el Espíritu, como dice Efesios 6, 18. Fíjense ustedes que el silencio es la escuela del espíritu humano, porque es donde el Espíritu Santo nos enseña, porque el Espíritu Santo es el maestro, es el mentor divino que quiere enseñarnos, pero para eso necesitamos guardar silencio delante del Señor. Quiero aprovechar de pasar un avisito ahora, que si alguno está interesado en aprender de esto, en junio comenzaremos una nueva jornada con nuestro maravilloso curso Punto de Partida. Tenemos lindos testimonios de lo que está ocurriendo ahí. Y yo quiero, si usted no lo ha tomado, le invito a que lo pueda tomar. En junio comenzamos una nueva jornada, así que creo que es la gran oportunidad que usted no se puede perder. Y aquí le vamos a enseñar todo esto, la diferencia entre espíritu, alma, acerca de cómo podernos hacer entendidos para luego sembrar las doctrinas del maravilloso evangelio que tanto nos hace bien. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Padre, quiero pedirte que esta palabra sea efectiva el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de guardar silencio delante de ti. Ayúdanos a aquietar nuestra bulliciosa mente, llena de ideas y de pensamientos, queriendo llevarnos solamente al futuro, esperando que en el futuro seremos mejores, cuando el futuro no nos pertenece. Es solamente este presente que tenemos el que nos pertenece, y es ahora donde te alabamos y disfrutamos de tu maravillosa presencia. Bendice, Señor, a cada uno de mis amados hermanos que están escuchando esta transmisión y que escucharán esta palabra. Que todos podamos arribar al lugar de esa bendición tan maravillosa que consiste en plenitud de vida. Enséñanos, Señor, enséñanos, haznos entendidos para que podamos disfrutar de tu dulce paz y de tu dulce gozo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados, esto era lo primero que quería decirles en esta mañana. Y ahora le quiero invitar a que vayamos a la palabra. Me gustaría continuar compartiendo con ustedes lo que quedó de la semana pasada, los sagrados pensamientos de Dios. Y lo primero que tengo que decirles es que existe una necesidad en la mayoría de las personas. Es una necesidad que ni siquiera ellos se dan cuenta que la tienen. Pero hay un vacío, hay una necesidad que la gente, la mayoría, no sabe cómo suplir. Y aunque a ustedes les sorprenda, esta necesidad justamente es la necesidad de los sagrados pensamientos de Dios.
Porque lo único que puede satisfacer el vacío interno que tiene un ser humano son los pensamientos de Dios. Es la palabra de Dios que tenemos a nuestra disposición. Esa palabra penetrando en el espíritu humano para llenar el vacío. Con razón nuestro Señor Jesucristo dijo que son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué le parece a usted? Es decir, los que oyen la palabra de Dios y la guardan encuentran la felicidad, porque eso es lo que significa ser bienaventurados. Los que alcanzan los sagrados pensamientos de Dios y esos pensamientos de Dios se convierten en nuestros pensamientos, es extraordinario, pero encontramos la plenitud, encontramos la felicidad al ser alcanzado por esos pensamientos. Por lo tanto, hay una necesidad tremenda que el hombre no sabe cómo suplir y es la necesidad de la palabra de Dios entrando al ser humano. Antes de continuar, me gustaría pedir un favor aquí. Si pueden correr un poquito eso, por favor, que no me llegue de frente. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, qué maravilloso es, mis hermanos, que podamos tener a nuestra disposición para llenar una necesidad este libro tan importante, este libro tan significativo, este libro tan vital para nuestro destino eterno, la palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, necesitamos que esta bendita palabra se pueda impregnar en nuestro corazón, que se pueda revelar a nuestra vida, que el verbo escrito por Dios se haga carne en nuestros corazones, que los pensamientos de Dios se conviertan en nuestros propios pensamientos. ¿Se lo pueden imaginar? ¡Qué tremendo! Tener la mente de Dios. Que nuestra mente se convierta en la mente de Dios. Porque eso es justamente el propósito que tiene la palabra de Dios. Transformar la mente del ser humano. Que tengamos la mente de Cristo. Así que le quiero dar el secreto más glorioso que a mí me ha funcionado durante los últimos años de mi vida, desde que comencé el ministerio. Enamórese de la palabra de Dios. Si usted se enamora de la palabra de Dios, verá obrar a Dios como nunca en su vida. Pídale al Señor sabiduría para comprender la palabra. Quiero recordarles, mis amados hermanos, algunas cosas que se dijeron en el mensaje anterior para que de ahí podamos continuar con esta segunda y final parte de este tan importante mensaje. Se dijo, número uno, que las sagradas escrituras son los sagrados pensamientos de Dios y tienen la finalidad de transformar al hombre. No hay nada que transforme al hombre verdaderamente más que la palabra de Dios. Y así lo dice el libro de Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice que toda la escritura, número uno, es inspirada por Dios. Hay que entender eso. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué extraordinario saber que lo que el Evangelio le propone al hombre de Dios, y es lo que desea hacer en él, y también a la mujer de Dios, es llevarlos a la perfección, a la vida en plenitud donde no te falta nada. Eso es lo primero. Quiero recordarles que hay muchos cristianos, y esto es penoso, que llevan años en el Evangelio y aún no hemos visto, o ellos no han visto, florecer su vida espiritual, ni tampoco obtener grandes resultados de parte de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra, los sagrados pensamientos de Dios no se han alojado en su mente. Pero observe usted lo que es capaz de hacer el pensamiento de Dios en la vida de un ser humano. Lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 12 al 13, donde dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquel que tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros internalizamos la palabra de Dios, cuando nos acercamos a la palabra buscando encontrar a Dios, creyendo
que la palabra tiene poder, algo extraordinario sucede en nuestro corazón. Y esto es efectivo. Nos hace conocer la diferencia entre la vida del espíritu y la vida del alma. Todo el mundo vive en el alma, todos vivimos en el alma, pero la palabra de Dios es la que tiene el poder de hacer el corte, la transformación, para que podamos vivir la vida del espíritu. Obviamente cuando nuestro espíritu ha sido regenerado porque recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces al vivir la vida del espíritu empezamos a vivir la vida en su más alta condición. Vivimos en la excelencia que se puede llegar en esta vida, a la plenitud que Cristo ofreció, nos prometió a los discípulos. Por lo tanto, mis amados hermanos, es el espíritu humano el que tiene la facultad de alcanzar a Dios. La vida del alma es una vida vulnerable a las cosas de este mundo, vulnerable a la carne. Y es la lucha que tenemos constantemente y que tendremos mientras vivamos. Mientras vivamos estaremos luchando con los pensamientos y con los sentimientos almáticos. Y esa es la razón por la cual necesitamos ir más allá del alma y avanzar a la plenitud del espíritu. Cuando usted y yo leemos la Escritura, nos enfrentamos nada menos que al pensamiento de Dios. Y al leer la Escritura, estamos entrando en el mismo corazón de Dios el Padre, como leíamos recién, en cuya presencia todas las cosas están desnudas y abiertas. Por la misma razón, las Escrituras tienen un poder sin igual, porque corta y penetra hasta llegar a lo más íntimo del espíritu del hombre. Se dijo que las Escrituras tienen el poder para salvar. Un hombre somos salvos de la condenación eterna sencillamente por la palabra de Dios, que nos hace tomar conciencia, número uno, de dónde venimos. ¿De dónde usted cree que venimos? Hay algunos que dicen que venimos del mono. ¿De dónde venimos? Le voy a decir una cosa. Venimos de la mente de Dios, por supuesto. De ahí venimos. De la mente de Dios, porque algún día, en algún momento, mejor voy a decir, de la existencia, fuimos un pensamiento en la mente de Dios. Y le voy a poner un ejemplo que es un poco grotesco, pero sirve. Así como usted tal vez ya está pensando o va a pensar en un momento más qué es lo que va a comer más rato. ¿Qué es lo que va a comer más rato? Y cuando tal vez tenga esa comida, tal vez ese sándwich en las manos que va a comer, usted le podría decir al sándwich que tiene en sus manos, le podría decir, fuiste primero un pensamiento en mi mente. Ahí te engendré en mi mente. Ahí te puse nombre, chacarero, no sé, completo, lo que sea. En mi mente te hice conforme a mi deseo. Claro que sí, un poquito, no sé, chabacano, por así decirlo, el ejemplo que le estoy dando, pero tengo que decirle que un día fuimos un pensamiento en la mente de Dios. Todos venimos del pensamiento de Dios. Imagínense lo que son los sagrados pensamientos de Dios. Usted entiende, en las Escrituras lo hacen entender por qué está en este mundo. ¿Por qué está en este mundo? Porque Dios nos dio la vida. Y mientras vivamos en este mundo necesitamos buscar a Dios. ¿Qué razón? ¿Qué va a suceder cuando terminen nuestros días? Fíjense ustedes que todas estas preguntas tienen respuesta en la Biblia. Pero la mayoría de las personas ignora estas respuestas. Porque la mayoría de las personas viven sin un propósito. Porque no están preparados. Qué tremendo cuando una persona no está preparado para enfrentar la muerte. Por eso es que, aunque me da mucha tristeza de haber perdido a nuestro hermano Cristian Aspé, tengo la seguridad que él llegó a una vida mejor, llegó a un estado mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo en su corazón. Pero la muerte llega de repente y el que no está preparado, ¿cómo enfrentará la eternidad? Mis amados hermanos, las Sagradas Escrituras nos preparan y nos enseñan a cobijarnos bajo la sombra del Dios omnipotente. La palabra de Dios, también se dijo la semana pasada, que nos ayuda a que amemos y glorifiquemos el santo nombre de Dios. Porque cuando una persona no tiene un estilo de vida de adoración,
adora cualquier cosa sin saberlo. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque el hombre nació con, entre otras cosas, fue creado para adorar a Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Claro que sí. Pero cuando no adoramos a Dios, terminamos adorando cualquier cosa. Y usted lo puede ver todos los días. Personas adorando sus proyectos. Personas adorando y cuidando sus bienes. Personas adorando a sus parejas, adorando a sus hijos, adorando, qué sé yo, a sus ídolos musicales, adorando a sus deportistas famosos, adorando el fútbol, rindiéndose ante él. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una necesidad de adorar a Dios, pero cuando comprendemos las Escrituras, entendemos el más grande mandamiento y tan significativo y beneficioso para nuestras almas, adorar a Dios. Por lo tanto, mis hermanos míos, el pensamiento de Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Porque si nosotros no hacemos esto y adoramos otras cosas, eso se llama idolatría. Cuando usted adora cualquier otra cosa que no es Dios, se llama idolatría. Y la idolatría es abominación delante de Dios. Dios aborrece la idolatría. Viene condenación por causa de la idolatría. La palabra es clara cuando dice: no tendrás dioses delante de mí. Y una de las razones por las cuales los israelitas no entraron a poseer la tierra que Dios les había prometido fue justamente porque ellos eran idólatras. Y esa es la razón por la cual también muchos, y aún muchos en nuestros círculos cristianos, no alcanzan bendición porque comparten a Dios, porque aún teniendo una religión, tienen idolatría en el corazón al sustituir a Dios por otras cosas. Fíjense ustedes que los pueblos paganos en la antigüedad y todavía tenían muchos dioses para adorar. Y era porque no tenían una revelación de la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de cuando el apóstol Pablo llegó a Grecia por causa del evangelio, les predicó a los atenienses, porque los atenienses adoraban a un montón de dioses. Ellos tenían un dios para cada cosa, por si acaso. De alguna manera se querían asegurar de que algún dios les correspondiera, que algún dios les contestara sus peticiones. Y en su ignorancia también habían levantado un santuario al Dios no conocido. Por si acaso hubiese algún Dios no conocido que estuviese siendo pasado por alto. Entonces, el apóstol Pablo, tan oportuno, se aprovecha de esta situación para predicarles justamente a ellos el evangelio, aludiendo al Dios que ellos no conocían. Y les dice lo siguiente, fíjense ustedes que es muy interesante este relato. Si usted me quiere seguir, yo se lo quiero leer, porque es tan importante que sepamos qué es lo que estamos adorando y que debemos adorar. En Hechos capítulo 17, desde el versículo 23, dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago era el tribunal de los magistrados que administraban justicia al pueblo, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Qué tremendo. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos,
como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Así estaban todos los dioses que ellos habían levantado. Pero Dios, fíjese usted, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque adorar cualquier cosa que no sea Dios es ignorancia. Pero fíjense la misericordia de Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amados hermanos, es hora de salir de la ignorancia. Esta es la palabra. Es hora de terminar con nuestras ideologías políticas. Es hora de dejar de confiar en instituciones y menos en hombres. Es hora de empezar a conocer al Dios no conocido, porque lamentablemente aún esto sigue vigente, porque muchos teniendo religión aún no conocen a Dios. La mayoría ignora a Dios. Y hoy día tenemos a nuestra disposición la revelación de la palabra escrita, que son las sagradas escrituras, los sagrados pensamientos de Dios, de donde provienen todas las cosas. Hay muchos que tienen boca y predican, pero no conocen a Dios. Y para que les quede una mejor comprensión de lo que es la revelación, ¿sabe usted lo que es la revelación? La revelación es como aquellos rollos antiguos de fotografías. ¿Se acuerda usted? Bueno, los que somos mayores, en aquel tiempo se tomaban fotografías y finalmente eran rollos donde quedaban ahí las imágenes y tenía que pasar un tiempo y había que revelar esas fotografías. Pero esos rollos eran un verdadero misterio. Nadie sabía cómo quedó la fotografía hasta que se revelaba el rollo. Y de pronto se acumulaban 3 o 4 rollos y eran un misterio, pero cuando se revelaban y llegaban las fotos, todo el mundo las quería ver. Y habían algunas fotos que salían muy buenas y hay otras que no salían tan buenas. Hermanos, así también es la revelación. Así es la revelación, la palabra de Dios para muchos. Muchos la tienen escrita, pero no se les ha revelado. Ahí está, porque nunca la leen. Yo recuerdo a un hermano que vendía Biblias hace muchos años atrás y él recorría todas las iglesias, vendía libros y de repente cuando quería impresionar para vender mejor sus Biblias, llegaba a las iglesias portando la mejor Biblia que tenía en sus manos. Y ojalá que todo el mundo lo viera pasar con su Biblia en la mano. Entonces después todo el mundo le preguntaba, oye, qué linda tu Biblia. Sí, ahí, las tengo atrás para venderlas. Y le compraban sus Biblias. El problema es que nunca la leía. Y así hay personas que jamás leen los pensamientos de Dios. Conozco otro señor que en una oportunidad también fui a su oficina y de repente me llamó mucho la curiosidad porque veo que en un estante ahí en su oficina tenía la Biblia y la tenía abierta. Yo le dije, wow, le dije, ¿tiene usted la Biblia? Claro que sí, me dice. Me la regalaron. Y ahí la puso, se la habían regalado y me dijeron que la tenía que tener abierta en el Salmo 91. Esa era una costumbre antigua, pero jamás la había leído. Él pensaba y tenía la Biblia ahí abierta en el Salmo 91 como un amuleto de suerte. Y le pregunté, ¿usted sabía que la Biblia es sagrada? Claro, por supuesto que sí, yo no permito que nadie me la lea. Ahí me dijeron que tenía que estar en el Salmo 91, porque ahí dice que el Señor mandará, y bueno, todo lo que usted sabe que dice el Salmo 91. Y decía, y no permito que nadie la toque. Qué tremendo, hermanos amados. Así es la Biblia para muchos. No han comprendido el valor que tiene la palabra de Dios. Y para muchos permanece en una... Mire, ¿sabe usted cuántas veces nosotros aquí en la misma iglesia encontramos un montón de Biblias? Ahí hay un montón de Biblias.
guardada de gente que la trajo, dijo voy a ir a la iglesia, entonces tengo que llevar la Biblia. Como que si fuera una obligación llevar la Biblia. Pero cuando se fueron se les olvidó porque nunca la leen, porque no tienen costumbre. Entonces necesitamos entender que si no comprendemos la palabra de Dios, hay algo muy importante que dije la semana pasada y lo quiero repetir. Nuestra vida y nuestros pensamientos jamás serán correspondientes. Los pensamientos de Dios y la vida de Dios son correspondientes, no como nosotros, que generalmente prometemos cosas y no las cumplimos, porque nuestros pensamientos están por aquí y nuestra vida está por el otro lado. No existe una correspondencia, porque al hombre le cuesta tener una coherencia entre lo que piensa y lo que vive. Se hacen promesas fácilmente y no se cumplen. Sencillamente, ¿por qué? Aquí está la razón, aquí está la causa. Porque los pensamientos están corrompidos. Y al estar corrompido el pensamiento, se corrompe la vida y se corrompe el cuerpo. Pero no es así con Dios. La vida y el pensamiento de Dios se corresponden, son coherentes. Es decir, Dios cumple su palabra. Su pensamiento y su vida son una sola cosa. Y esto lo comprobamos en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ahí está la palabra, y no hará. Habló y no ejecutará. ¡Qué tremendo! Porque si así no fuera, entonces sería muy difícil creerle a Dios. Pero tenemos que entender que Dios cumple su palabra. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Escuche esto, hermano mío. Si nuestros pensamientos se purifican, purificamos nuestra vida. Y si se purifica nuestra vida y nuestros pensamientos, encontramos sanidad. Sanidad. Todo pasa por la calidad de nuestros pensamientos cuando ha sido rendida el alma al espíritu. Por lo tanto, si deseamos salud y vida abundante, necesitamos la palabra de Dios penetrando nuestros pensamientos, porque la palabra de Dios tiene poder para sanar. Se dijo que las sagradas escrituras son sagradas porque hay una absoluta correspondencia entre el pensamiento y la vida de Dios. La palabra de Dios es infalible y tenemos que acercarnos a ella con confianza, porque se lo vuelvo a repetir, tiene el poder de sanar nuestro cuerpo físico. Se lo quiero comprobar en esta mañana. Observe lo que sucede cuando el corazón del hombre que no conoce a Dios es quebrantado. Salmo capítulo 107. Dice así: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Fueron afligidos. Y a causa de sus maldades, obviamente, porque la maldad y la necedad traen aflicción de espíritu. Aquí tenemos el principio de causa y efecto, versículo 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Yo quiero resaltar estas palabras. Si usted está pasando en esta mañana por algún tiempo de aflicción y de tormento en su vida, escuche lo que dice claramente. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es por eso que más adelante en el versículo 21 dice: alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Te invito a que ahí donde estás, en el lugar donde tú estás, puedas decirle gracias, Señor. Le puedas dar gloria a Dios por su misericordia. Es solamente por su misericordia que no hemos sido consumidos. Es por su misericordia, es por su palabra, porque cuando Él envía sus sagrados pensamientos a nuestro corazón y los podemos asimilar, los podemos reflexionar, podemos meditar en su palabra, es increíble cómo esto trae sanidad, trae libertad, trae sabiduría al corazón. Qué tremendo, hermanos. Necesitamos ofrecer sacrificios de alabanza por la bondad de Dios. Ahora, entre todos los beneficios que tiene la palabra de Dios, fíjense ustedes que las Sagradas Escrituras le fueron entregadas a la iglesia como un instrumento de perfección que usa el Espíritu Santo para transformar en primer lugar la vida del hombre y luego perfeccionarlo. La perfección del hombre es esencial para que podamos estar más cerca de Dios. Porque en su presencia, a su presencia solamente, que es santa, se acercan los que se purifican. ¡Qué tremendo! Dice la palabra en 2 de Timoteo, ya lo leímos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por un acto divino, por supuesto, fuimos hechos hijos de Dios y a partir del momento de nuestra redención, el Espíritu Santo comenzó esa obra de santificación tan gloriosa para llevarnos a la perfección en Cristo Jesús. Pero esta maravillosa obra de la santificación es realizada por el Espíritu Santo en conjunto con nosotros, con la ayuda de nosotros, con el interés de cada uno de nosotros. Es por eso que les pedimos que se interesen. Las Escrituras fueron escritas, ¿por qué? Por amor al hombre, porque el hombre es el único que puede comprender la Escritura. Dios a ninguna otra criatura le dio la capacidad de la semejanza de Dios. Solamente el hombre tiene la capacidad de entender, y qué mejor, Dios se tomó el tiempo para escribir sus pensamientos, su voluntad, para que nosotros seamos perfectos delante de Él. Entonces, las Escrituras vemos que cumplen con una doble finalidad. Número 1, perfeccionar al hombre. Perfeccionar al hombre. Y número 2, prepararlo para toda buena obra. ¿Por qué? Porque antes de Cristo nuestras obras eran infructuosas. Pero recién, cuando la palabra de Dios es encarnada en el corazón del hombre, entonces las obras del hombre empiezan a ser perfeccionadas. Y a mí, una de las cosas que más me emociona, hermanos míos, es ver cómo la palabra de Dios empieza a hacer sabio al sencillo, al humilde, a personas comunes que llegan del mundo en la ignorancia, sumidos ahí en el fracaso muchas veces, pero cuando llegan del mundo al evangelio y empiezan a leer la palabra de Dios, es increíble cómo se abre el entendimiento de una manera misteriosa y gloriosa. Y empezamos a hablar sabiduría. Le empezamos a compartir a quienes no conocen al Señor. Este es todo, no sé, un misterio increíble lo que ocurre en el corazón de un sencillo, de una persona común. Y yo esto lo he visto a través de mi ministerio, continuamente, y lo sigo viendo. Veo como hombres que un día llegaron sin ningún conocimiento, el día de hoy han sido transformados, y hoy día muchos de ellos se han convertido en hombres sabios, predicadores de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Salmos 19, versículo 7, dice que la ley del Señor, es decir, la palabra del Señor, es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué significa convertir el alma? Transformar los pensamientos, transformar las emociones, transformar la voluntad del hombre. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo estoy esperando, especialmente entre los jóvenes, que aparezcan jóvenes y jovencitas sabios,
que no se dejen de arrastrar por la corriente mundanal de este mundo impío que le queda poco tiempo, pero que es un mundo tan atractivo para los jóvenes y que te ofrece mucho, pero que les da muy poco. Estamos esperando y trabajando con los pastores Oscar y Araceli. ¿Para qué? Para ver levantarse dentro de Iglesia Miel una generación como Daniel, que dice la palabra que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y además de eso, dice la palabra que este jovencito Daniel se hizo más sabio que todos en el reino. Y esto es lo que estamos esperando y estamos trabajando, produciendo las causas para ver los efectos en los jóvenes. Así que, joven, si tú me estás escuchando en esta mañana, quiero aconsejarte que no te contamines con el mundo. Y verás en el tiempo que viene cómo el favor de Dios te alcanza, haciéndote distinto, haciéndote distinguido, haciéndote ilustre entre tus pares. Y verás cómo tus pares te van a tener respeto. ¿Por qué? Porque van a ver la gracia de Dios envolviendo tu vida en todo lo que haces. Vas a ver la prosperidad de Dios. Jovencito que me estás escuchando, te quiero decir en esta mañana que tú te puedes relacionar con el mundo, claro que sí, pero no puedes contaminarte y serás sabio. Y el día de mañana serán ustedes esos entendidos que si el Señor no viene antes, seguirán llevando adelante el baluarte de la palabra de Dios. Y finalmente ustedes son los que van a dirigir sus familias. Por lo tanto, jóvenes, les digo en esta mañana, háganse admirables, que la gente los pueda admirar. Y este es el consejo que justamente le da Pablo, el apóstol Pablo, ya siendo un anciano, un hombre con una vida recorrida, con un testimonio, con vivencias, una santidad delante de Dios. Y le da el consejo a un joven, a Timoteo, como muchos jovencitos que hoy día me pueden estar escuchando. Y le dice en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te pase a llevar. Es decir, te está queriendo decir, hazte respetar. Pero para que nadie te tenga en poco, ¿qué tienes que hacer? Te lo dice el versículo más adelante, dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué voy a ser ejemplo? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Dejen tanto las entretenciones, las redes y todas esas cosas y ocúpate de la lectura. Dice, de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Fíjate, no te dice ten cuidado de aquel, de fulano, de sutano. No, ten cuidado de ti mismo y también de la doctrina. Cuidado, que no te ensucie tu mente. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué tremendo! Jóvenes, en esta mañana, esta palabra especialmente va dedicada a ustedes. Los que aún no lo tienen claro, la Biblia contiene los sagrados pensamientos de Dios, la voluntad de Dios. Y el autor de esos pensamientos es nada menos que el Espíritu Santo. Qué tremendo y sorprendente es la Biblia, porque aquí encontramos la voluntad de Dios para la humanidad. Y además de ser un libro tan maravilloso, tan lleno de amor, de misericordia de Dios para el hombre, un libro que comienza escrito por amor, hermanos. Es el amor de un padre queriendo salvar a sus hijos. Pues lo que fue escrito anteriormente, dice la palabra, fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. ¿Por qué dice que tengamos esperanza? Porque algún día este libro glorioso desaparecerá. Algún día la Biblia no será más. Cuando todas las cosas tengan su fiel cumplimiento
Y les voy a decir una cosa, a este mundo le queda poco tiempo. De acuerdo a lo que la Biblia declara, llegará el día en que los cielos y la tierra pasarán y descenderá de lo alto de los cielos la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de los redimidos de Dios, que se reunirán juntamente con Cristo, quien reinará entre ellos durante 1000 años. Y le voy a decir una cosa, cuando descienda la nueva Jerusalén, las escrituras no tendrán ningún sentido. En esa ciudad celestial donde reinaremos, las escrituras estarán de más, porque se habrá terminado el tiempo. El misterio ya habrá sido develado. Es aquí, es ahora, donde las escrituras tienen valor. No sé cómo lo van a tomar, pero lo voy a repetir. En la nueva Jerusalén, fíjense que dice la palabra que no habrá ni sol ni luna, ni tampoco va a haber templo, porque el Señor mismo será la luz. No habrá necesidad de escritura, porque la revelación ya, como lo dije anteriormente, estará desvelada. Desvelada. Hoy día necesitamos de la revelación para que todos sepan y todos conozcan. Pero la Biblia en ese lugar habrá dejado de ser un misterio y todos conoceremos la verdad. Pero quiero decirte que hoy es el día de la revelación. Hoy es el día donde necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la intimidad con Dios, descubrir el secreto que encierran las sagradas escrituras para que podamos vivir en la plenitud de vida y de acuerdo con la sabiduría divina. Por lo tanto, mientras la iglesia esté en la tierra, esperamos el día glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y la escritura, las sagradas escrituras, seguirán siendo el instrumento usado por el Espíritu Santo para santificar, para perfeccionar nuestras vidas. ¡Qué maravilloso! Las almas de los hombres son preparadas por la Escritura para que lleguemos a la gloria superior que nos espera. Mis amados hermanos que me están escuchando en esta mañana, si usted verdaderamente anhela conocer a Dios, anhela dejar de lado todos los vacíos que hay en su corazón, porque como le dije al principio, existe una tremenda necesidad que no está suplida, y es una necesidad que solamente la llenan los pensamientos de Dios. Si usted realmente quiere ir a la perfección y a un cambio de naturaleza, necesita en la intimidad, en el silencio que también le hablé, que Dios le revele su palabra. Porque el problema que tiene un hombre es un problema de personalidad. Somos personas, obviamente. Y como somos personas, tenemos una personalidad. Pero lamentablemente, nuestra personalidad no ha sido santificada. Y es nuestra personalidad la que nos acusa. ¿De qué nos acusa? De que tenemos una conciencia confundida. De eso nos acusa. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría no sabe en qué creer y no sabe cómo pensar. Qué tremendo. Hay muchos que son buenas personas y que quieren ser buenos cristianos, pero lamentablemente están confundidos. Y como no saben qué amar, aman las cosas de este mundo. Pero si usted realmente me está escuchando y quiere hacer la diferencia, no se proyecte solamente materialmente en este mundo. Porque si usted se proyecta solamente materialmente en este mundo, tendrá su mente ocupada en las cosas de aquí abajo. Y su vida espiritual no va a contar, o va a contar muy poco. No busquemos las cosas de este mundo. Desapéguese de las cosas de este mundo y se va a dar cuenta cómo las cosas de este mundo le van a venir sin pedirlas. Es increíble, pero así sucede. Y aprendamos a conocer a Dios en el silencio, mis hermanos. Busquemos a Dios de madrugada.
Estamos tan acostumbrados al bullicio que cuando usted llega de su trabajo a la casa, bueno, hoy día casi todo el mundo está trabajando en la casa, pero nos cuesta demasiado estar en silencio. Y como no podemos estar en silencio, entonces lo primero que hacemos es prender la tele, poner música, que alguien me hable, llamar a alguien. Necesito que alguien me diga algo. ¿Por qué? Porque no sabemos guardar silencio delante del Señor. No sabemos meditar y esperar en Dios. No estamos acostumbrados a estar solos para tener la intimidad. Y todo eso confunde nuestra personalidad. Nuestra personalidad nos acusa. Acusa una conciencia deteriorada, una conciencia confundida, producto de malos pensamientos y de creencias erradas. ¿Sabe usted cómo entró el pecado al mundo? Usted lo sabe. La Biblia lo explica claramente. El pecado entró al mundo en una Eva totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Cuando pecamos, pecamos conscientemente. Satanás engañó a Eva trabajando en su conciencia. La engañó con pensamientos, con palabras convincentes. La engañó con ideas, con representaciones. La hizo imaginar, la hizo pensar. Y ella usó su conciencia a su voluntad. Finalmente consintió y cayó en los argumentos de Satanás y pecó. Y luego arrastró a su marido con ella y ellos pecaron conscientemente porque quisieron conocer lo que no les estaba permitido conocer. Fueron engañados por una palabra de mentira. Y así como nosotros fuimos engañados por una palabra de mentira, la única manera de salir de ese estado de mentira es cuando somos iluminados por una palabra de verdad. La forma como el hombre es recuperado para Dios es por la palabra de verdad. Y la palabra de verdad está en las Sagradas Escrituras, que son los sagrados pensamientos de Dios. Por lo tanto, si tú no conoces el pensamiento de Dios, seguirás engañado durante toda tu vida por la confusión que produce la serpiente y tendrás una conciencia y una personalidad confundida. Tal como fue la caída del hombre, también tiene que ser la restauración del hombre por la palabra. Quiero animarles y quiero orar por ustedes en esta mañana para que la palabra realmente actúe en tu conciencia, para que la palabra realmente trabaje en tu corazón. Esta es la misión que cumplen las Sagradas Escrituras. Qué maravilloso, hermanos, que la necesidad y el vacío interno que llevamos todos de una palabra de Dios hoy día puede ser suplida. Lo tenemos a nuestra disposición y algunas veces buscamos lo que tenemos ya tan cerca sin poderlo encontrar. Pero alégrense porque en esta mañana la palabra de Dios está a disposición de todos. Qué maravilloso, ¿verdad? Padre, muchas gracias queremos darte porque tu palabra ilumina el entendimiento, porque tu palabra es lo único que llena el vacío inmenso que hay en nuestro corazón, en la necesidad de Dios, la necesidad de ti, Señor. Es tu palabra la que nos corrige, es tu palabra la que nos enseña,